Bueno, empezamos con la clase de hoy. Buenas tardes para todos. El tema de la clase de hoy es equilibrios redox. Hasta ahora, equilibrios redox no vimos demasiado. Es un equilibrio bastante particular porque el tratamiento es bastante diferente a los equilibrios que vimos hasta ahora, sobre todo por el tema de la constante que se usa, la constante de equilibrio de la reacción. Pero bueno, los equilibrios redox son muy importantes de tener en cuenta y de conocerlos porque hay muchos elementos que no son muy estables, que digamos, en la naturaleza, y si no los protegemos lo suficientemente, o si lo enfrentamos frente a algún tipo de reactivo con características redox muy diferentes a la del elemento que nosotros tenemos, pueden cambiar el estado de oxidación y generar efectos que no son los que nosotros esperamos. Pero bueno, eso vamos a ir viéndolo durante la clase y creo que se va a ir entendiendo una vez que lo tratemos un poquitito mejor. Bueno, así que arrancamos con la clase de hoy. En primer lugar vamos a hacer una especie de repasito. Supongo que esto ustedes más o menos ya lo tienen presente y en caso de que sea así me dicen y lo voy pasando un poco más rápido. Siempre decimos que en una reacción redox tenemos, no es otra cosa que una reacción de transferencia de electrones, a donde una especie le cede electrones a otra especie. Ahora veremos cómo llamamos a cada una de esas, aunque ustedes ya lo saben. Pero bueno, por las dudas, tenemos entonces una especie que se oxida y la otra especie que se reduce. ¿Cuál es la que se oxida? ¿La que cede los electrones o la que los toma? ¿Se acuerdan de eso? La que lo cede. La especie que cede los electrones es la que se oxida. Y por lo tanto, ¿qué pasa con el número de oxidación de la especie que se oxida? ¿Aumenta o se reduce? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, es decir, o se hace más positivo o se hace menos negativo. Pero siempre el número de oxidación de la forma oxidada es más grande que el número de oxidación de la especie que se reduce. Entonces, acá está escrito lo que acabamos de mencionar y dice que la especie que se oxida es la que pierde o cede los electrones, aumenta el estado de oxidación. Y algo que no dijimos, pero seguramente ustedes también ya lo saben, la especie que se oxida es un agente reductor. Se comporta como agente reductor porque al oxidarse provoca la reducción de otra especie que se encuentra presente. Estas reacciones, la de oxidación y la de reducción, nunca se dan por separado. Siempre para que exista la oxidación de un compuesto, tiene que haber otro que se reduzca, ¿sí? Si no, los electrones quedarían en el medio dando vuelta y electrones libres, que yo sepa, no pueden existir. Mientras que la especie que se reduce, por el contrario, es la especie que gana los electrones, toma los electrones, disminuye su estado de oxidación y por lo tanto se vuelve menos positivo o más negativo. Y por lo tanto, si la especie que se oxida se comporta como reductora, entonces vale lo mismo para la especie que se reduce, que en este caso se va a comportar como agente oxidante. ¿Está bien? Hasta acá no dije nada nuevo, ¿no? Hasta ahora va bien, profe. La reacción general entonces sería oxidado 1 pasa a reducido 1. Esa sería la especie que se reduce. Y el reducido 2 pasa a oxidado 2. ¿Sí? Esa sería la especie que se oxida. Y tenemos un ejemplo de una reacción de óxido-reducción a donde el hierro más 3 se reduce a hierro 2 más en presencia de vanadio 2 más que se oxida a vanadio más 3. Ahí no puse los electrones, porque en realidad los electrones no corresponde ponerlo, porque donde tenemos está el que los cede y el que los toma en el mismo, al mismo lado de la M de reacción y lo mismo del otro lado. Si queremos, podemos simplificar las cosas y escribir estas dos semireacciones por separado. Por un lado ponemos la reacción de la especie que se oxida y por otro lado ponemos la reacción de la especie que se reduce. En el caso del hierro, el hierro se reduce, el hierro catión férrico se reduce porque toma un electrón para pasar a hierro 2 más. Es decir, el hierro más 3 se comportó como oxidante y él se redujo. ¿Está bien? Esto tiene que quedar en claro. La especie que se comporta como oxidante es el hierro, pero ¿el hierro cuál? El hierro más 3, que es el que se va a reducir. El hierro más 2, en todo caso, se podría comportar como reductor, ¿sí? Porque el hierro 2 más se debería oxidar a hierro más 3. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a ver si esto puede pasar.
Y por otro lado, el vanadio 2+, se comportó como reductor porque se oxidó, ¿sí? Y pasó a vanadio +3. ¿Está bien? Ahora, creo que también habrán escuchado hablar y tendrán conocimiento de las celdas electroquímicas. Dentro de las celdas electroquímicas tenemos de dos tipos. Una es la galvánica o voltaica, ¿sí? Donde en la célula electroquímica galvánica o voltaica lo que se hace es usar una reacción química espontánea para producir electricidad, la que comúnmente llamamos una pila, ¿se acuerdan? Mientras que también puede haber una celda electrolítica a donde la reacción química que se produce no es para nada espontánea, es contraria, es forzada en el sentido contrario del que ocurriría espontáneamente, mediante el uso de energía eléctrica para forzar que esa reacción ocurra. Si no, esa reacción electrolítica no ocurriría en el sentido en que nosotros la estamos planteando. ¿Está bien? Un ejemplo de una celda electrolítica es la electrólisis del agua, que deberíamos darle energía eléctrica para que pueda ocurrir. Nunca esperaríamos que la electrólisis del agua se produjera espontáneamente. Esos dos tipos de celdas tienen importancia en distintos métodos analíticos. Por ejemplo, en los métodos potenciométricos que vamos a estudiar el año que viene, son importantes las reacciones espontáneas como la célula galvánica o voltaica, mientras que en otro tipo de métodos electroquímicos, como por ejemplo la voltamperometría, lo que importa es, o mejor dicho, el principio de esas metodologías es la celda electroquímica y no una celda galvánica o voltaica. ¿Mm? En todas las celdas electroquímicas, sean galvánicas, voltaicas o electrolíticas, hay algunos componentes que son comunes, como por ejemplo los dos electrodos. Los dos electrodos que a los que le llamamos comúnmente, de forma que ustedes ya conocen, el cátodo o el ánodo. ¿Mm? Hacia el cátodo, ¿por qué al cátodo? ¿Quiénes se dirigen hacia el cátodo? ¿Mm? ¿Y quiénes se dirigen hacia el ánodo? ¿Mm? Lo que tenemos que, en el cátodo se produce la reacción de reducción. Recuerden siempre, en el cátodo se produce la reacción de reducción. Es decir, ¿qué pasa durante la reducción? Se consumen los electrones que se liberan durante la reacción de oxidación que se va a producir, por ejemplo, en el ánodo. No, por ejemplo, siempre en el ánodo. ¿Cómo llegan los electrones de un lado al otro? Puede pasar de dos maneras. Que en la celda electroquímica tengamos dos compartimientos separados y por lo tanto hay un cable, ¿sí?, que une a esos electrodos con un potenciómetro en el medio que mide la intensidad de la corriente, y los electrones se desplazarán desde el ánodo hacia el cátodo a través de ese sistema electrónico. También puede pasar que que tengamos un compartimento único, pero también vamos a tener a los dos electrodos, al cátodo y al ánodo, unidos a través de un sistema eléctrico que es el que los comunica y que, bueno, después vemos bien cómo se cierra el sistema, pero esas serían principalmente las formas de conexión. Hasta acá se entiende todo, es todo conocido esto, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo. Sí, profe, todo bien. Bien, ahora nos vamos a quedar con la celda galvánica voltaica. A partir de ahora solo vamos a hablar de aquellas reacciones que se producen de manera espontánea, que no le tenemos que proporcionar corriente para que puedan generarse. Como ven, acá tenemos un esquema muy simple, a donde hay dos electrodos metálicos, uno es el electrodo de cadmio y otro es el electrodo de plata, unidos por un alambre, ¿sí?, que los conecta, y en el medio tenemos un potenciómetro, que el potenciómetro hasta ahora lo vamos a tomar como un meter, un medidor que mide la intensidad de la corriente que circula y que tiene que ver con la cantidad de electrones que están dando vueltas por esos dos alambres. Esos dos electrodos están sumergidos en una solución donde encontramos catión cadmio acuoso y donde encontramos cloruro de plata sólido. Como sabemos, el cloruro de plata en realidad está en contacto o está empastando la superficie del electrodo de plata metálico. Y en esa solución tenemos una concentración elevada de cloruros de manera de reducir la solubilidad del cloruro de plata
y que la concentración de plata más en el medio esté determinada por el KPS y por esa concentración de cloruro. ¿Está bien? Entonces, en esta celda galvánica o voltaica van a ocurrir dos reacciones. Tenemos un ánodo, a donde ocurre la oxidación, y es a donde tenemos la semirreacción que va a ocurrir sería el cadmio 0 que pasa a cadmio 2+, liberando un par de electrones. ¿Está bien? Esos electrones se van a desplazar por el potenciómetro hacia el cátodo, donde la reacción que va a ocurrir es la de reducción, que sería donde la plata más, proveniente de la solubilidad del cloruro de plata, se va a reducir a plata 0. ¿Está bien? Lo dije bien, ¿no? Acá tenemos la ecuación completa, ¿sí? En primer lugar tenemos la ecuación de reducción y la de oxidación, que son las que yo mencioné, y después tenemos la reacción neta, que fíjense que lo que ocurrió ahí es que como el número de electrones intercambiados en la reducción y en la oxidación son diferentes, entonces equilibramos por el número de electrones, ¿sí?, en la reacción neta, y eso es algo a tener en cuenta después cuando planteemos también las ecuaciones de Nernst. Nada, ahí dice simplemente lo que yo acabo de decir. Otra forma de plantear una celda galvánica o voltaica es con dos compartimientos separados. A veces el hecho de que las soluciones se encuentren compartiendo el sitio termina siendo un poco, termina siendo contraproducente, porque si los compuestos en solución pueden reaccionar entre sí y la medida del potencial no es muy buena que digamos, entonces conviene tener por separadas las reacciones para que no se mezclen los componentes de las dos semipilas y que en cada una de esos vasos se produzca la reacción por separado. Fíjense que el sistema no cambia mucho. Tenemos también un ánodo de cadmio metálico, ¿sí? Acá tenemos cadmio 2+ en solución, aunque nos dicen que es nitrato de cadmio, pero lo que tenemos es cadmio 2+ en solución. En el otro compartimento tenemos el cátodo de plata metálica y en solución plata más, que acá dice que es nitrato de plata, pero sabemos que el nitrato de plata y el nitrato de cadmio también son solubles en agua, por lo tanto, si ponemos la sal, lo que vamos a obtener son los iones en solución. Las reacciones que ocurren son las mismas, ¿sí? En el ánodo de cadmio se produce la oxidación a cadmio 2+, y en el cátodo se produce la reducción de la plata más a plata 0. Pero fíjense que acá, para cerrar el sistema, lo que se agrega es el puente salino, ¿sí? El puente salino está formado por un gel que contiene iones en solución, como ser, en este caso, nitrato y potasio, y en el extremo presenta unas placas de vidrio poroso que permiten el intercambio de los iones, pero no permiten que las dos soluciones se intercambien entre sí y que se mezclen. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué es necesario el puente salino? ¿Alguno de ustedes sabe por qué tiene que estar ese puente salino? Para que haya intercambio de cargas sin que se Para que haya mezclen. intercambio de cargas, pero ¿por qué tiene que haber intercambio de cargas? Bueno, les digo, tiene que ocurrir que las soluciones son electrónicamente neutras, siempre. Como decíamos, no pueden sobrar cargas positivas o negativas de un lado, ¿sí? Los electrones vimos que están fluyendo desde el ánodo hacia el cátodo. Entonces, si se van cargas negativas del ánodo hacia el cátodo, se supone que el ánodo quedaría con exceso de cargas positivas, y eso no puede ocurrir. ¿Les parece? Fíjense. El proceso neto en el ánodo es que el cadmio 0 pasa a cadmio 2+. Entonces, al perderse esos dos electrones, se sumarían cargas positivas que vendrían de la oxidación del cadmio. Entonces, para contrarrestar estas cargas positivas, lo que va a ocurrir es que van a migrar desde el puente salino hacia la solución anódica
iones nitratos, que serían con carga opuesta para mantener la electroneutralidad del medio. Mientras que en el cátodo lo que ocurre es lo opuesto, se incorporan electrones, se ganan cargas positivas, cargas negativas. Por eso la plata toma los electrones, el catión plata, y se reduce a plata cero. Es decir, como esa plata más estaba generando una solución electrónicamente neutra con un contraión como es el nitrato, entonces el exceso de cargas negativas la van a dar el exceso de nitratos por las platas que se redujeron. Por lo tanto, necesitamos incorporar más cargas positivas, y entonces lo que va a migrar desde el puente salino hacia la solución catódica son los cationes potasio, ¿sí? Y de esa manera se mantiene la electroneutralidad de la solución. ¿Está bien? Acá de nuevo tenemos la ecuación equilibrada. Son las dos muy parecidas porque la verdad que las celdas son muy similares entre sí. Y acá nos habla del uso del puente salino, que da algunos detalles más, pero creo que esencialmente lo comenté todo. Hasta ahora esto ustedes ya lo sabían todo, ¿no? Sí, profe. Y lo último que acaba de aparecer son los diagramas de las pilas, o de las celdas, como prefieran llamarlo, los diagramas de líneas verticales de las pilas o de las celdas, como ustedes prefieran. Como ven, siempre lo que se hace es escribir en primer lugar el ánodo, ¿sí? A la izquierda el ánodo. Las rayas verticales indican, en el primer caso, veamos, en la primera celda galvánica donde está todo mezclado en un mismo recipiente, veamos que las líneas verticales únicas indican cambio de fase. Vemos que el cadmio es sólido, entonces está indicado el estado físico de cada uno de los elementos. Tenemos una línea vertical que nos indica el contacto con una fase líquida a donde se encuentra el cadmio catión, el cadmio líquido, ¿sí? En solución acuosa. Una nueva línea vertical nos separa del cloruro de plata, que también es sólido, ¿sí? Y una nueva línea vertical nos separa de la plata sólida, que también están presentes en esa solución. En este caso, tal vez si se agregara cloruro de sodio como para mantener la concentración de cloruros elevado y restringir la disociación del cloruro de plata, también sería necesario incorporarlo seguido del cloruro de cadmio, ¿sí? ¿Por qué sería seguido del cloruro de cadmio? Con una coma, no con una línea vertical. Porque el cloruro de sodio se encontraría también en solución acuosa, al igual que el cloruro de cadmio. No correspondería ponerlo junto con el cloruro de plata, porque el cloruro de plata es sólido. Si bien el cloruro de plata es sólido y la plata metálica también es sólida, no están en la misma, es decir, son dos fases sólidas, pero no están juntas, ¿sí? Entonces por eso le ponemos una línea vertical, y no lo tenemos junto como sería en el caso del cloruro de cadmio y el cloruro de sodio. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, no? Fíjense que en el segundo diagrama de líneas verticales, la única diferencia es que indicamos la presencia del puente salino a través de una doble línea vertical, como es la que se encuentra entre el nitrato de cadmio y el nitrato de plata. Esas dos líneas nos indican siempre la presencia de un puente salino. ¿Esto lo sabían? No me acordaba lo de la doble línea, pero el resto sí. Pero los habían visto este tipo de diagrama. Entonces significa que hasta el momento simplemente hicimos un repaso, ¿no? No incorporamos ningún concepto nuevo. Bien. Ahora, supongamos que nosotros enfrentamos, como pasaba en la cupla del hierro y del vanadio, al hierro más 3 con vanadio 2 más. ¿Qué reacción va a ocurrir? ¿Cómo sé yo que va a haber una reacción redox entre ellos si la probabilidad de que ocurra es grande, si la probabilidad de que ocurra es chica? Es medio difícil de saberlo si no tengo otro dato más allá de eso, ¿sí? Entonces, para eso se plantearon los potenciales estándares de reducción. Un potencial estándar de reducción
justamente se utiliza para conocer la tendencia de un elemento, ¿sí?, a oxidarse y a reducirse cuando se enfrenta con otro elemento distinto. ¿Está bien? Entonces, los potenciales estándares de reducción tienen esa finalidad: conocer la tendencia de una especie a oxidarse o a reducirse cuando se conecta con otra semicélula distinta. En realidad, los potenciales estándares de reducción no son valores absolutos, sino que son valores relativos, porque se miden en relación a un electrodo al cual arbitrariamente se les asignó un potencial de reducción de 0, ¿está bien?, que es el electrodo normal de hidrógeno. Entonces, lo que se hizo fue, para medir los potenciales estándares de reducción, lo que se hizo fue enfrentar a cada semipila en condiciones definidas, que son las condiciones estándares que venimos mencionando en todas las clases anteriores, ¿sí?, donde hablamos de 25 grados, una fuerza iónica particular, que es una fuerza iónica que tiende a 0, ¿sí?, y donde lo que hacemos es enfrentar una semipila con la semipila del hidrógeno. Y de esa manera, el valor que se le asigna es el valor que corresponde a la semipila, ya que se supone que el potencial del hidrógeno en condiciones estándares es de 0. ¿Está bien? Por lo tanto, si después yo comparo todos los potenciales de reducción de los diferentes compuestos, podemos saber cuáles son los que más tendencia a reducirse tiene y cuáles son los que más tendencia a oxidarse tendrán. A priori lo que podemos decir es, potenciales de reducción. Cuanto más grande es el potencial de reducción, más tendencia van a tener los compuestos a reducirse, ¿sí? Y si yo enfrento un potencial con tendencia grande a reducirse, un compuesto con tendencia grande a reducirse, con un compuesto con bajo potencial de reducción, entonces probablemente el que tenga mayor potencial de reducción se va a reducir y el que tenga menor potencial de reducción se va a oxidar. ¿Está bien? Esa reacción estará más desplazada cuanto mayor sea la diferencia entre los potenciales de reducción. Pero aún así, como vamos a ver un poquitito más adelante, para predecir el sentido de una reacción química de óxido-reducción, no solo tenemos que tener en cuenta los potenciales de reducción, sino que también tenemos que tener en cuenta las concentraciones de las especies que se están enfrentando. ¿Mm? Bien. Acá lo que dice, a ver qué más, se comparan los potenciales en condiciones estándar, es decir, las actividades de toda especie son iguales a la unidad. Claro está. En los potenciales estándares de reducción, para determinar esos potenciales estándares de reducción, se supone que todas las especies se probaron en condiciones estándares, que no son solo 25 grados, sino que las concentraciones, ¿sí?, mejor dicho, las actividades de todas las especies serían iguales a la unidad. ¿Mm? Bueno, y acá está descrito más o menos el electrodo estándar de hidrógeno, o este electrodo normal de hidrógeno, depende de la bibliografía cómo lo van a llamar, cómo estaría formado. En realidad la reacción que ocurre en el electrodo normal de hidrógeno, ¿cuál es? A ver, acá la tenemos y acá va a aparecer. Siempre acuérdense esto, siempre que planteamos, como hablamos de potencial de reducción, siempre las reacciones las planteamos como reducciones. ¿Está bien? Entonces, una reducción del hidrógeno sería que el protón, en medio acuoso, con actividad igual a 1, toma un electrón reduciéndose para pasar a un medio de hidrógeno gaseoso, ¿sí?, donde la actividad del hidrógeno gaseoso también es igual a 1. ¿Está bien? Entonces, imagínense que generar este electrodo de hidrógeno no va a ser tan fácil, porque, bueno, tenemos que tener un burbujeo constante de hidrógeno gaseoso, pero es un burbujeo constante que genera una actividad de gas hidrógeno igual a 1, ¿sí?
Y esa actividad es la que se genera cuando la presión del gas hidrógeno es de 1 bar, ¿sí? Y bueno, saturar con protones no es tan difícil, porque en realidad no saturar con protones, sino que la actividad de protones igual a 1 no es tan difícil, porque bueno, eso se puede lograr agregando una concentración determinada de ácido, ¿sí? De un ácido fuerte. Y en fin, ya tenemos cómo sería el electrodo normal de hidrógeno, cuál es la reacción que ocurre en el electrodo normal de hidrógeno, y bueno, si queremos ver la notación a rayas para la celda del electrodo normal de hidrógeno, sería, fíjense que a diferencia de las celdas que vimos antes, entre el hidrógeno protón y el hidrógeno gaseoso, no podemos tener ningún estado metálico que sirva como electrodo. Entonces tenemos que usar un electrodo que sirva como conductor de los electrones, que sería un electrodo inerte, como es el caso del platino. Ese electrodo de platino, a pesar de que no participa directamente de la reacción, tiene que figurar en la semipila, en la notación a rayas de la semipila. Entonces tenemos primero el platino sólido, línea vertical, el hidrógeno gaseoso, ¿sí? Con actividad igual a 1. Como es un gas, necesitamos poner otra línea vertical antes de poner los protones, donde también ponemos la actividad de los protones igual a 1. En este caso se termina de describir la semipila, y por lo tanto ponen el puente salino, doble línea, la plata más, ¿sí? Pero esa ya no sería la reacción de reducción, sino que sería más bien la reacción de oxidación, ¿no? La plata más acuosa, con actividad igual a 1, que pasa a plata 0. Pero convengamos que el electrodo normal de hidrógeno sería solo la semicelda de la izquierda, ¿sí? Y por lo general van a ver en muchos problemas que cuando aparezcan en la notación a rayas para la celda, van a encontrar esas 3 letritas o esa abreviatura SHE, que sería del electrodo estándar de hidrógeno, y cuando encuentren eso, implica que eso quiere decir todo lo que estaba escrito en el renglón de arriba. ¿Está bien? Es una forma de simplificar las cosas. ¿Mm? Bien. Y fíjense lo que dice ahí. En el voltímetro, ¿sí? En el potenciómetro de la pila, aparece un valor que sería el más 0,799. ¿Qué les parece? ¿Qué es ese potencial, ese valor de potencial? El potencial de reducción de la plata. Así es, ¿sí? Ese es el potencial de reducción de la plata, porque si nosotros tenemos una semipila con un electrodo estándar de hidrógeno y un electrodo de otro elemento, entonces decimos que el valor medido para esa semipila no es otra cosa que el potencial de reducción de la semipila de la derecha, o de la que no es la del electrodo estándar de hidrógeno, ¿sí? Sería el potencial estándar de la cupla plata más plata 0. ¿Mm? Bien, continuemos. Bueno, acá tenemos una tablita a donde hay algunos potenciales estándares de reducción. Son muy poquitos los estándares de reducción que tenemos. Como siempre, hay más, hay otras tablas, por ahí ustedes van a usar más, y en los libros hay tablas mucho más extensas de esto. Incluso creo que nosotros en la guía de problemas pusimos otras tablas que son un poco más extensas que esta, para que cubran los datos que necesitan ustedes para todos los problemas que van a resolver. Como pueden ver, en todos los casos las reacciones están planteadas como reducción. Las semireacciones están planteadas como reducción. Como pueden ver, casi al tope de la parte de abajo del gráfico vamos a ver la reacción del hidrógeno gaseoso que se reduce de los 2 protones que toman 2 electrones y se reducen para pasar a hidrógeno 2, y es el que tiene arbitrariamente un potencial de 0,00. Hay algunos potenciales que son más grandes y otros potenciales que son negativos, ¿sí? Más chicos que 0 o directamente negativos. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar estos potenciales de reducción? ¿Mm? Primero,
Cuanto más positivo sea el potencial del electrodo, mayor será la tendencia de la forma oxidada a reducirse. Supongamos la segunda línea, el caso del permanganato, ¿sí? El permanganato, ustedes hicieron el TP de redox esta semana, ¿no? Entonces, ¿qué características tenía el permanganato? ¿Qué tipo de características redox tiene el permanganato? ¿Mm? Que depende en el medio en que se encuentre, pasa a una forma distinta. Claro, pero todas esas formas tienen algo en común. El número de oxidación de las formas que se obtienen. ¿Cómo es respecto del permanganato? Del manganeso en el permanganato. ¿Más grande o más chico? Es más chico, se reduce. Es más chico, se reduce. Y si se reduce, significa que el permanganato es un oxidante, ¿sí? El permanganato es un oxidante, y se dice, aparte, creo que ustedes habrán escuchado que el permanganato es un oxidante fuerte, ¿o no? Sí. ¿Por qué es un oxidante fuerte? Porque tiene un potencial de reducción muy grande, ¿sí? A ver, también podríamos decir que el hierro más 3 es un oxidante, pero si yo comparo la capacidad oxidante del hierro más 3 con el permanganato, es obvio que el hierro más 3 es menos oxidante que el permanganato porque su número de oxidación, porque su potencial de reducción es más chico. ¿Está bien? Ahora, decir que el permanganato y el hierro más 3 son oxidantes es medio ilógico si yo no digo frente a quién. ¿Está bien? Entonces, podemos decir que el permanganato, como tiene un potencial de reducción muy grande, es un oxidante. Mientras que, y es un oxidante fuerte, ¿sí? Mientras que el dióxido de manganeso, que está del otro lado de la reacción, y lo que puede hacer es oxidarse para pasar a permanganato, va a ser un reductor. Pero ¿qué clase de reductor es? ¿Es un reductor fuerte o es un reductor débil? La reacción de dióxido de manganeso a permanganato, ¿puede llegar a ocurrir fácilmente? No, no va a ocurrir. Los oxidantes fuertes están en la cupla de un oxidante fuerte, tendríamos la pareja que está en la cupla con un oxidante fuerte va a ser un reductor, pero un reductor débil. ¿Está bien? En cambio, ¿qué pasa con el zinc 2+? Que está en el otro extremo de la tablita de los potenciales estándares de reducción. ¿Sí? El zinc 2+, ¿será un oxidante fuerte? No, porque tiene poca tendencia a reducirse, es Claro, negativo. el zinc 2+, tiene un potencial de reducción negativo. Entonces, como oxidante, no es un oxidante fuerte. Es un oxidante, sí, porque se puede reducir, pero es un oxidante muy débil, cosa que en la reacción mucho no va a ocurrir. Mientras que el zinc 0 es un reductor, y probablemente sí se pueda decir que es un reductor fuerte, porque va a tener mucha tendencia a pasar a zinc 2+. ¿Está bien? A oxidarse pasando a zinc 2+. Por lo tanto, sí se puede decir que es un reductor y más fuerte que de lo que es como oxidante el zinc 2+. ¿Se entiende? Traten de pensar este tipo de razonamientos. Les digo que nos gusta tomarlo en los finales porque nos interesa saber que entendieron. Porque muchos dicen, sí, el permanganato es un oxidante fuerte. Bien. Pero después vienen y el mismo que me dijo, el permanganato es un oxidante fuerte, me viene y me dice, el hierro es un oxidante fuerte. ¿Quién? ¿El hierro? ¿Qué hierro? ¿Hierro más 3 o el hierro 2? ¿Está bien? Entonces, si yo digo el permanganato, está sobreentendido que es manganeso, oxígeno 4 con carga negativa. Pero si yo digo el hierro, yo estoy diciendo que el hierro tiene un potencial de reducción, pero ¿qué hierro? ¿Sí? Porque acá tenemos una cupla de hierro 3 a hierro 2, pero también puedo tener que el hierro 3 pase a hierro 0 o el hierro 2 pase a hierro 0. Entonces, esas cosas es necesario que la entiendan. Hay dos especies en la cupla, uno será un oxidante, la otra será un reductor, pero de acuerdo a los potenciales, el que es un oxidante fuerte, el oxidante fuerte estará acompañado de un reductor débil, o los dos pueden ser
oxidantes y reductores con potenciales intermedios, o si se va muy para abajo y el potencial es muy negativo, será un reductor fuerte y un oxidante débil. ¿Está bien? Por eso tienen que saber cuál de las especies se comporta de esa manera. Y eso es lo que está expresado en el texto que tienen acá. ¿Mm? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Se entiende bien? Sí, sí, se entiende. Bien. Ahora vamos a la ecuación de equilibrio que tiene que ver con las reacciones redox. Acá las ecuaciones, hasta ahora, nosotros las constantes de equilibrio que estaban asociadas a cada proceso, era la constante de equilibrio un poco más, más tradicional. Esta, si quieren, se puede ver un poco más diferente, aunque no es tan distinta. La ecuación de Nernst se pueden plantear para cada una de las dos semirreacciones, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos una semirreacción de reducción, a donde A moles de una especie oxidada va a tomar una cantidad n de electrones para pasar a dar B moles de una especie reducida. ¿Se entiende la ecuación genérica? ¿Mm? Ahí podría ser que un mol de hierro más 3 toma un electrón para dar un mol de hierro más 2. ¿Sí? A eso se refiere. Lo que pasa es que la quise generalizar. A veces generalizar complejiza más que lo que simplifica. Pero bueno, no importa. ¿Cómo planteamos la ecuación de Nernst para esta especie? Y bueno, en la ecuación de Nernst decimos que el potencial de reducción para esa semirreacción es igual al potencial estándar de reducción menos R por T sobre N por F, donde R es la constante de los gases, T es la temperatura absoluta, N es el número de electrones que participan en la semirreacción de reducción y F es la constante de Faraday. Todo eso multiplicado por el logaritmo natural de la actividad de la especie reducida elevada al coeficiente estequiométrico B, dividido la actividad de la especie oxidada elevado al coeficiente estequiométrico A. ¿Sí? Esta ecuación, como dijimos, nos permite conocer el potencial de una celda cuando la concentración, la actividad de los reactivos es distinta de la unidad. ¿Mm? Y es lo que nosotros dijimos. Para predecir el sentido de una reacción, no solo tengo que tener en cuenta el potencial, el potencial estándar de la semipila, sino que también tengo que tener en cuenta la actividad de los reactivos. ¿Sí? Es decir, reactivos y productos, más que solo de los reactivos. Pero, en definitiva, es necesario considerarlos y los relacionamos mediante esta ecuación. Esperen que me estoy enchufando porque la PC se me está por apagar. Ahí está. Ahora, acá están todas los componentes que yo les mencioné antes, y acá ya toman los valores. La constante de los gases, fíjense que está expresada en Joule sobre Kelvin por mol, temperatura en grados Kelvin, la constante de Faraday, que está expresada en Coulomb por mol. Y si nosotros lo que hacemos ahora es unificamos las constantes, es decir, R, T y F, y además consideramos que pasamos el logaritmo natural al logaritmo en base 10, y para que ese signo negativo no me quede en una resta y me quede una suma, lo que hacemos es invertir el cociente de las actividades de la especie reducida sobre la oxidada. Entonces la ecuación de Nernst quedaría de esta forma. ¿Está bien? Simplificamos y nos queda que el potencial de reducción de esa semirreacción es igual al potencial estándar de reducción más 0,059 volts sobre N, sigue estando presente, eso no se puede unificar porque depende de la semirreacción que está ocurriendo, multiplicado por el logaritmo en base 10 de la actividad de la especie oxidada elevado al coeficiente estequiométrico A, dividido la actividad de la especie reducida elevada al coeficiente estequiométrico B. Esta ecuación solo va a ser válida para la temperatura estándar, que es 25 grados o 298 grados Kelvin. ¿Se acuerdan de eso, no? Pero fíjense que siempre quedaría oxidado sobre reducido en el cociente. Tengan cuidado porque no sé ustedes en inorgánica cómo la expresaban.
¿sí? Como nosotros siempre hablamos de reducciones, y ahí queda con signo positivo, siempre el logaritmo de las concentraciones va a quedar el cociente de la especie oxidada sobre la especie reducida. ¿Está bien? No sé cómo lo hacían ustedes, ¿se acuerdan? Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? El ejemplo consiste en plantear las ecuaciones de Nernst para las reacciones de reducción de la plata y del cadmio. Entonces, como siempre, en primer lugar, planteamos las semirreacciones. Siempre planteamos las ecuaciones de reducción. Yo no sé a cuál se oxida y cuál se reduce, pero siempre planteamos ecuaciones de reducción. Entonces ponemos, para el caso de la plata metálica toma un electrón para pasar a plata cero. El cadmio 2+, toma 2 electrones para pasar a cadmio 0. ¿Está bien? Dije plata metálica ahí, ¿no? La plata, el catión plata, tomaba un electrón. No me acuerdo cómo lo dije, pero creo que lo dije mal. Entonces, ahora planteamos las ecuaciones de reducción para cada uno de los dos, las ecuaciones de Nernst, ¿sí? Entonces decimos que el potencial de la plata más para plata 0 es igual al potencial estándar de la plata más 0,059 dividido 1, porque ahí tenemos un electrón implicado, multiplicado por el logaritmo de especie oxidada sobre reducida. La especie oxidada es la plata más, ¿está bien? La especie reducida es la plata 0. Pero ¿qué pasa? ¿Yo me olvidé de escribir la especie reducida en esa constante o en esta reacción de Nernst? No, no me lo olvidé de escribir. Lo que pasa es que lo mismo que pasa con todas las constantes de equilibrio es lo que consideramos acá. No consideramos los líquidos puros ni los sólidos, ¿sí? Porque los sólidos también los consideramos como especies puras. Lo que estamos haciendo cuando escribimos la ecuación de Nernst, consideramos que las soluciones se expresan en relación a la concentración de una solución estándar, que sería 1 molar. Entonces acá quedaría la concentración molar de plata más sobre 1 molar. 1 molar se simplifica porque no cambia nada. En el caso de los sólidos, el estado estándar, como dijimos desde el principio del cuatrimestre, es el sólido puro. Entonces, la plata 0 en estado puro y la plata 0, la plata 0 sería en estado puro, así que dividirla por la concentración de plata en estado puro no daría otra cosa que 1, y por lo tanto se omite escribir la concentración de plata más. ¿Está bien? Acuérdense que los gases, en este caso, se escriben en presiones parciales. ¿Está bien? Las concentraciones de los líquidos, de las soluciones en líquidas, van en molaridad, y las presiones y los gases se escriben en presiones parciales, en atmósferas. ¿Mm? Para el caso del cadmio, la ecuación no es muy distinta. Fíjense que lo único que cambia es que tengo 2 electrones, y por lo tanto, ahí el número de electrones es 2, y el 0,059 va dividido 2. ¿Está bien? Después pasa lo mismo, porque el cadmio metálico también es sólido puro, así que ahí no lo voy a incluir en la expresión de la ecuación de Nernst. ¿Mm? ¿Cómo seguimos? Y bueno, vamos a sacar la cuenta, a ver cuánto dan esos potenciales. Fíjense, acá les puse como dato los potenciales estándares, así que con eso ya puedo relacionar las concentraciones. Y si hablamos, acá lo que nos pide en la segunda parte es que diagramemos la celda galvánica si la concentración inicial de plata es de 0,1 y la de cadmio es 1 molar. ¿Está bien? Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar concentraciones y potenciales en las ecuaciones que ya planteamos, como dice acá. Fíjense, la del cadmio quedaría menos 0,402 volts más 0,059 sobre 2 por el logaritmo de 1. ¿Sí? Por lo tanto, el potencial de reducción del cadmio 2 más a cadmio 0 en estas condiciones es de menos 0,402 volts. Pero acá está pasando algo. Fíjense que en el caso del cadmio tenemos 2 electrones, n es igual a 2, porque hay 2 electrones intercambiados. Mientras que en el caso de la plata tenemos un solo electrón. Entonces, si lo que nosotros queremos es diagramar la celda, lo que tenemos que hacer es compensar esa cantidad de electrones involucrados en el proceso. Lo ideal sería que en la reacción de plata haya un dividido 2 para compensar esa diferencia de electrones. ¿Mm? Eso no sería real, no estaría bien ponerlo así porque sí. Entonces, cuando planteamos la ecuación de Nernst para el electrodo de plata,
porque la relacionamos con la de cadmio, lo que vamos a hacer es, fíjense, ¿qué pasa si al segundo término de la ecuación lo multiplicamos y lo dividimos por 2? Matemáticamente, multiplicar y dividir por 2, ¿tiene alguna consecuencia errónea? No, porque lo que pones lo sacas después, digamos. Exactamente. Dividiendo. Entonces, fíjense, si nosotros dividimos por 2, podemos compensar el número de electrones, que nos quede 0,059 sobre 2. Y el 2 que está multiplicando en el numerador, lo podemos expresar como elevar a una potencia la concentración de plata que está en el logaritmo. ¿Está bien? Entonces, podríamos escribir el electrodo de la celda, la ecuación de Nernst para la celda de plata más plata 0 como el potencial estándar más 0,059 sobre 2 multiplicado por el logaritmo de la concentración de plata más elevado al cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Y de esta manera compensamos esa diferencia en la concentración, en los electrones que hay en las dos semireacciones que estamos tratando de utilizar. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Bien, Sí, supongo. Entonces, ahora reemplazo la concentración de plata, recuerden que era 0,1, 0,1 al cuadrado es 10 a la menos 2. Entonces, calculo y le doy un valor. Entonces, obtengo los potenciales de reducción para el cadmio 2 más a cadmio 0 y de la plata 2 más, de la plata más a plata 0. ¿Qué les parece? ¿Cuál tiene potencial de reducción más grande y por lo tanto cuál se va a reducir? la plata. ¿Está bien? Entonces, lo que podemos decir es que el potencial del electrodo de plata más a plata 0 es mucho más grande que el potencial del cadmio más a cadmio 0. Entonces, la plata más se va a reducir a plata 0 y el cadmio 0 se va a oxidar a cadmio 2 más. ¿Mm? Ahora, si queremos saber con qué fuerza o qué intensidad se produce este cambio, vamos a hablar de el potencial de la pila, la FEM de la pila, no sé cómo lo nombraban ustedes, ¿sí? Y la FEM de la pila no es otra cosa que la diferencia entre los potenciales de reducción de la especie que se reduce menos el potencial de reducción de la especie que se oxida. En este caso, la FEM sería 0,740 volts, que es el potencial de la plata, menos 0,402, por lo tanto 1,142 volts. ¿Sí? Y también podemos ver el diagrama de líneas, ¿sí?, de la semipila, que acá lo tendríamos que plantear siempre poniendo a la izquierda la especie que se oxida y a la derecha la especie que se reduce. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, la especie que se oxida sería el electrodo del cadmio, donde tenemos el cadmio 0, línea vertical, cadmio 2 más, perdón, la concentración de cadmio es 1 molar, doble línea, porque tenemos el puente salino, plata líquida, en concentración 0,1 molar, línea vertical, y plata 0 o plata metálica. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá un problema posible sería, ¿qué pasa si yo enfrento estas dos especies en estas concentraciones? ¿Cuál se oxida, cuál se reduce? ¿Sí? ¿Y cuál es la FEM de la pila? Y que diagrame diagrame la pila, ¿sí?, de acuerdo al sistema de cajas, a la nomenclatura de líneas. ¿Sí? Eso podría haber sido el enunciado de este problema. Pero bueno, en resumen, a ver, vamos a hacer un resumen. La ecuación de Nernst, acá tenemos la generalidad. ¿Cuál es la ecuación de Nernst para una semirreacción? La que acabamos de ver acá. Potencial, siempre planteamos potencial de reducción, es igual al potencial de reducción estándar, menos, acá está bien o está mal, el 0,059 sobre n por el logaritmo de A, la especie B es la especie, está al revés, porque no es la que nosotros usábamos. A ver. Acá, ¿qué tengo que cambiar? Díganme ustedes, a ver. Si yo quiero agarrar Dar ya el signo vuelta el logaritmo. más, entonces acá, ¿qué iría?
B no sería B, sino que sería oxidada, y A no sería A, sino que sería la especie reducida. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a guardar esto, pimba, y sigo presentando. Acá sí. Entonces sería el potencial de reducción, el potencial estándar, más 0,059 volts sobre N por el logaritmo de la actividad de la especie oxidada elevada al coeficiente estequiométrico sobre la actividad de especie reducida elevada al coeficiente estequiométrico respectivo. Vamos a usar concentraciones, por lo general no vamos a usar actividades. Para una celda completa, hablamos de la ecuación de Nernst para una celda completa, que sería el potencial de la celda o la FEM de la celda como el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Siempre fíjense que esa es la manera de calcular, hacer el cálculo. El potencial del cátodo, el cátodo siempre es el electrodo positivo y el ánodo siempre es el electrodo negativo. ¿Se acuerdan de eso, no? Y hay una convención que a mí me la enseñó Juan hace un montón de años, pero que es re efectiva. Más que una convención, una regla mnemotécnica. ¿Sí? No sé si ya la saben, la de la palabra piano. Que se escribe de esta forma. En una pila, la P viene de pila. A la izquierda se escribe el ánodo, que es negativo, y es a donde se produce la reacción de oxidación. ¿Está bien? P de pila, I de izquierda, A de ánodo, N de negativo, O de oxidación. Si se acuerdan eso, nunca pueden diagramar mal una celda. ¿La sabían? No, no lo sabía, profe, está buena para acordarse. Sí. Bueno, esa agradezcansela a Juan que me la enseñó él. Ahora, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir cuando queremos resolver un problema de pilas? Y bueno, acá los podemos ver. Vamos a hacer un ejemplo mientras resolvemos donde vemos los pasos a seguir. Es de un ejemplo combinado. Acá ya estamos combinando dos equilibrios, que serían el equilibrio redox con el equilibrio de precipitación. En este enunciado, fíjense, nos dan una pila y nos preguntan si está bien diagramada. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir si está bien diagramada? Si de verdad el hidrógeno es lo que va a la izquierda o es lo que va a la derecha. ¿Está bien? Tenemos que ver, como está planteada acá, el diagrama de rayas, acá, si lo que está escrito está bien escrito o está mal. Acá está mal el diagrama de rayas, porque acá, a ver, vamos a corregir esto. Perdón, la verdad no me di cuenta antes. Acá va una línea vertical. Acá, espera. Línea vertical, y el hidrógeno, como el hidrógeno es gaseoso, también va otra línea vertical. Y después viene el ácido. Acá al ácido le ponen 0,01 molar. Nosotros lo vamos a corregir y vamos a dejar en la concentración 0,01 molares de protones, porque si no después nos queda la duda si es un ácido fuerte, si es un ácido débil. Entonces, ante la duda, más vale considerar que es un ácido fuerte. Y acá de nuevo, fíjense, el cloruro de sodio es soluble, entonces estará en medio líquido, pero el calomel es un sólido, entonces va a estar con una raya separado del líquido. Y acá lo mismo, si bien el calomel y el mercurio son sólidos, los consideramos como dos fases que se encuentran separadas entre sí. Y por eso les escribo la línea vertical. ¿Generé algún tipo de confusión o algo? ¿Se entiende bien lo que hice? Guardo y vuelvo a compartir. Bien. Dijimos que íbamos a hacer este ejemplo, ¿sí? Que era un ejemplo de redox precipitación, a donde fíjense lo que tenemos. Tenemos un electrodo de hidrógeno, pero ¿es el electrodo normal de hidrógeno?
el que está escrito a la izquierda. ¿Qué tipo de electrodo de hidrógeno es? ¿Es el electrodo normal de hidrógeno? No, No, está al porque está a revés. distinta presión. Tenemos, ahí tendríamos que tener una atmósfera de presión y ahí hay 0,2. Y también pasa lo mismo con la concentración de protones. Debería ser 1 molar y es 0,01 molar. ¿Está bien? Y después tenemos otro, eso lo enfrentamos con otra semipila que sería la de, fíjense, ¿cuáles son las especies en la semipila de la derecha? ¿Cuáles son las especies que están participando de la ecuación redox? ¿Lo dije bien? ¿Se entiende? El mercurio 0 es una, y en la otra es el mercurio mercurioso. ¿Tá? Entonces, lo que puede pasar es que el mercurio mercurioso, acuérdense que el mercurio mercurioso es mercurio 2, 2 más. ¿Sí? ¿Se acuerdan que no se expresa como mercurio más, sino que es mercurio 2, 2 más? ¿Sí? Y va a pasar a 2 de mercurio 0. Pero ahí está relacionado con, por eso hablamos de un equilibrio redox-precipitación, porque ese compuesto, mercurio 2, cloro 2, es el cloruro mercurioso, ¿sí? Y se lo llama calomel. El calomel es un electrolito poco soluble, así que va a tener una solubilidad baja, y la cantidad de mercurio mercurioso que va a haber en solución disponible para reducirse a mercurio 0, o la cantidad que se forme de mercurio 2 a partir de la oxidación del mercurio 0, es dependiente de la solubilidad de ese compuesto. Y para que la solubilidad dependa un poco del pH, fíjense que lo que hicieron fue agregar cloruro de sodio en una cantidad fija. Entonces, por el efecto del ion común, la presencia de cloruro reduce la solubilidad del calomel, y entonces ahí la cantidad de mercurio mercurioso en solución va a depender del KPS del calomel y de la concentración de cloruro en el medio. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver ahora con el desarrollo del problema. Pero bueno, de paso vamos viendo cuáles son los pasos a seguir en la resolución de este problema. Primero, escribimos las semireacciones de reducción de las dos semicélulas, ¿sí? Siempre los tratamos por separado para hacer la cosa que sea más simple. Por un lado escribimos la ecuación de reducción de la semipila que está planteada a la izquierda y la que está planteada a la derecha, ¿sí? Y después lo que hacemos es equilibrar de acuerdo al número de electrones, porque así sabemos que el número de electrones en las dos semipilas es el mismo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, en el caso del hidrógeno, siempre planteamos la reducción del hidrógeno, que sería 2 protones más 2 electrones y hidrógeno gaseoso. El potencial estándar sería de 0. ¿Qué pasa para el hidrógeno, para el calomel? Y bueno, la reducción sería, la forma oxidada es el mercurio mercurioso. Entonces, el mercurio mercurioso toma 2 electrones para dar 2 de mercurio 0, y el potencial estándar del mercurio mercurioso a 2 de mercurio 0 es de 0,789. Como ven, pareciera que el potencial estándar de reducción es más grande para el mercurio que para el hidrógeno. Entonces, así como está, hablando de los potenciales de reducción, sería lógico decir que es más reductor, el que se va a reducir es el mercurio. ¿Cuál especie del mercurio se va a reducir? El mercurio 2 más 2, ¿sí? Es decir, es un oxidante, se comporta como oxidante y va a hacer que el hidrógeno se oxide, es decir, que el hidrógeno gaseoso, el hidrógeno 2, pase a protones. ¿Está bien? Pero hay que ver que cuando consideramos las concentraciones, esta predicción se mantiene como tal o hay algún cambio en el sentido de la reacción. Y bueno, y fíjense, ahí se agrega lo que yo les decía. El mercurio más 2, el mercurio 2 más 2, se encuentra asociado al cloruro, generando un electrolito poco soluble. Y la concentración de mercurio 2 más 2 en el medio va a estar dada por el KPS. Y el KPS se expresaría como cloruros al cuadrado por la concentración de calomel, y tiene un valor de 1,32 por 10 a la menos 18. Entonces,
se ve que es bastante poco soluble, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, ¿No? porque es muy chico el Es KPS. muy chiquito. ¿Está? Bien. Ahora, escribimos las ecuaciones de Nernst para cada una de las semipilas y vemos qué potencial tiene cada una de las semipilas. Primero la del hidrógeno, que es más fácil. Fíjense. Para el hidrógeno decimos que es igual al potencial estándar de hidrógeno, que sabemos que es 0, multiplicado por 0,059, que es donde el número de electrones implicado es 2, dividido 2, por el logaritmo de la concentración de protones elevado al cuadrado, por el coeficiente estequiométrico que está al lado del protón, dividido pH2, que no es otra cosa que la presión parcial del hidrógeno 2, que ahí está dada como 0,2 atmósfera, ¿vieron? Entonces, si reemplazan las concentraciones, acá van a ver que quedaría de esta forma. Las constantes, a pesar de que en el logaritmo tenemos concentraciones molares y atmósfera, las constantes son adimensionales, así que no importan esas unidades, siempre y cuando escriba las magnitudes en esas unidades, que son las que puedo comparar. Y el potencial de reducción de esta semipila del hidrógeno sería de menos 0,097 volts. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con el cloruro? Con el calomel, ¿sí? Y con y el mercurio. Escribimos el potencial, la semipila de la reacción de Nernst, y ahí quedaría el potencial estándar para el calomel, o mejor dicho, para la reducción de mercurio 2 más 2 a mercurio 0, más 0,059 sobre 2. Acá no hubo que corregir el número de electrones porque en las dos semipilas hay 2 electrones implicados, en las dos semireacciones, multiplicado por el logaritmo de la concentración de mercurio mercurioso. Como siempre, mercurio 0 no lo pongo porque es metálico, es sólido, entonces no corresponde incorporarlo. Pero, como nosotros dijimos, el mercurio mercurioso se podría expresar como KPS dividido cloruros al cuadrado. ¿Se acuerdan? Entonces, en ese caso, podemos escribirlo como les acabo de decir. ¿Por qué me conviene escribirlo de esa manera? Porque el KPS es conocido, ¿sí? Es una constante. Y la concentración de cloruros la puedo fijar, como hicieron ahí, a través del agregado de un electrolito de unión común, ¿sí? Como sería el cloruro de sodio. Entonces, como el cloruro de sodio se agrega a una concentración más o menos grande y la concentración de calomel va a ser muy chiquita respecto de esa concentración agregada de cloruros, entonces de esa manera puedo independizarme de la concentración tan pequeña que tiene el cloruro mercurioso, el mercurio 2 más 2, ¿sí? Y expresar la ecuación de esta manera, ¿sí? Se simplifica bastante la cuestión. Y si calculo el potencial para el mercurio mercurioso, mercurio 0, lo que observamos es que da 0,379. Entonces, escribí las dos ecuaciones de Nernst, calculé el potencial para cada semipila, vemos que el mercurio tiene un potencial de reducción más grande que el hidrógeno, entonces lo que podemos concluir es el mercurio se va a reducir, el hidrógeno se va a oxidar, ¿está bien? Y si calculo la FEM o el potencial de la celda, hago la diferencia entre los dos semipilas, sería el potencial del cátodo más el potencial del ánodo, es decir, 0,379 volts menos 0,097 volts, es decir, la FEM de la pila da 0,476 volts. ¿Está bien? Y ahora lo que correspondería decir es, ¿estaba bien planteada la semipila? ¿Sí? Es decir, en el enunciado de arriba nos dieron ese diagrama de la semicelda, de la celda, ¿no? El diagrama de rayas. ¿Está bien escrito el diagrama de rayas? Si la pila está mal planteada, puede ser que estén escritos al revés. Recuérdense que en el diagrama de rayas, lo que tenemos que hacer es escribir a la izquierda el ánodo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cuál es el ánodo y cuál es el cátodo? ¿Mm? Nosotros dijimos que el que se reduce es el que tiene potencial de reducción más grande y es el mercurio, ¿sí? Y el mercurio está a la derecha,
¿está bien? Y eso pasa en el cátodo. Entonces, la pila está bien planteada como está escrito. El diagrama de línea está bien planteado como está escrito en el enunciado inicial. ¿Está bien? Algo que podríamos haber hecho para terminar es escribir la reacción completa equilibrada, donde vemos que el mercurio mercurioso, en presencia de dos cloruros, reacciona con el hidrógeno gaseoso, y el mercurio se reduce a 2 mercurio 0, mientras que el hidrógeno gaseoso se oxida a 2 protones. ¿Sí? Y de esa manera sería cómo resolver el problema. ¿Más o menos se entendió? ¿Qué opinan ustedes? Profe, me quedé con algo. ¿En qué? En la ecuación de Nernst del hidrógeno, ¿por qué la concentración de protones está al cuadrado por la ecuación de reducción? Exactamente. Fíjate la ecuación ahí donde está planteada. Dice 2 protones más 2 electrones, hidrógeno 2. A ver, sí, ¿Ah? ahí está. Entonces, Sí, el sí, 2 que acompaña a los protones es el coeficiente al cual tengo que elevar la concentración de protones. ahí va. Gracias. Profe, y yo quería preguntar que me perdí también en la parte de por qué va la presión dividiendo. La presión va dividiendo, pues sea oxidado sobre reducido. ¿Sí? Hidrógeno 2 es gaseoso. ¿Está bien? Y dijimos que las especies gaseosas se escribían en presiones parciales, que se podían poner en atmósferas o en bares. ¿Sí? Ah, sí, cierto, perfecto. Bien, los demás, hasta ahora, ¿cómo vienen? ¿Se entendió? Ayelen, ¿se entiende? Renata, Sí, por ahora Julia. bien. Sí, sí. Buenísimo, entonces podemos seguir. Hoy vamos a hacer, la clase de hoy lo que hace es muchos problemas, que la mayoría son tomados de la guía. Si se fijan, este es un enunciado que saqué de la guía, y de paso vamos a utilizarlos como ejemplos de combinación de distintos equilibrios. En este caso vimos redox precipitación. Ahora lo que vamos a ver es qué relación tiene el potencial de reducción con la constante de equilibrio de una reacción redox. ¿Está? Porque bueno, ¿qué les parece a ustedes? Veamos, bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos esta pila planteada, donde tenemos que la plata más se reduce a plata cero porque está de la derecha, como dijimos, ¿está bien? Y donde el cadmio se oxida a cadmio 2 más. El cadmio metálico se oxida a cadmio 2 más. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo relacionar esta reacción con la constante de equilibrio? Si yo quisiera plantear la constante de equilibrio de esta reacción, ¿cómo la planteo? ¿Quién me lo dice? ¿O quieren primero plantear? Bueno, acá tenemos, fíjense, acá esto no es nuevo. Esta es la primera, la celda que habíamos puesto en una de las primeras diapositivas. ¿Sí? Acá vemos lo que pasa en el cátodo, lo que pasa en el ánodo, y por ahí para plantear la ecuación de equilibrio, la constante de equilibrio, ustedes lo que necesitan es la reacción neta, que es la que tenemos escrita acá abajo, donde dice que el cadmio metálico reacciona con 2 de plata más, para pasar a cadmio 2 más 2 de plata 0. ¿Está bien? ¿Cómo planteamos la constante de equilibrio, la constante de formación de esa reacción? Sería la concentración de cadmio 2 más dividido la de plata más al cuadrado, sin Está tener bien. los sólidos en cuenta. Exactamente. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Buenísimo. Entonces, escribo la reacción como está ahí, y acá podemos poner la constante de equilibrio como la dijo una de las chicas. ¿Sí? Sería cadmio 2 más sobre plata al cuadrado. ¿Está? Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a esta ecuación a partir de los potenciales estándares? Lo que dijimos es, cuando yo inicialmente pongo en contacto dos semipilas, entonces va a haber circulación de corriente y el potencial que se va a marcar por en el potenciómetro va a tomar un valor. ¿Sí? A medida que va transcurriendo la reacción, la especie oxidada se va reduciendo y en la otra semipila la especie reducida se va oxidando.
De manera que los potenciales de esa reacción, de esas dos semipilas, se van a ir achicando a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Un potencial va a reducirse y el otro potencial va a aumentar, de manera que cada vez los potenciales se van a ir haciendo más parecidos. Mientras que al llegar al equilibrio, los potenciales de las dos semipilas van a ser iguales, ¿sí? Y en el potenciómetro se va a marcar un valor de 0, ¿sí? Entonces, no es que en una reacción en equilibrio ya no hay más reacción. Seguramente que parte de la especie oxidada se va a reducir y parte de la especie reducida se va a oxidar en la otra semipila. Pero esas diferencias son idénticas entre sí, de manera que la diferencia de potencial no va a ocurrir, ¿sí? Va a ser igual a 0 y por lo tanto, en el equilibrio, la FEM de una pila va a ser igual que 0. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos diciendo es que la FEM de una pila en el equilibrio en donde el potencial del cátodo es igual al potencial del ánodo. Por lo tanto, yo podría plantear las ecuaciones de NERD para el cátodo y para el ánodo e igualarlas, porque sé que son iguales en el equilibrio. ¿Está bien? Miren cómo se planteó ahí. Para la pila de la plata y para la pila del cadmio sabemos que el potencial, la ecuación de NERD para la plata sería el potencial estándar de reducción de la plata más a plata 0 más 0,059 sobre 2. Ojo, ahí en el caso de la plata dividí por 2 el número de electrones y usé la misma estrategia matemática para multiplicar y dividir por 2, de manera de corregir el número de electrones y elevo al cuadrado la concentración de la plata, y entonces ahí corrijo por el coeficiente estequiométrico de la ecuación balanceada. Y ese potencial lo igualo al potencial del cambio 2 más, el potencial estándar del cambio 2 más, cambio 0, más 0,059 sobre 2 por el logaritmo de la concentración molar de cambio. ¿Está bien? ¿Qué pasa si esta ecuación la reordeno? Paso para un lado, por ejemplo, paso para la izquierda, el potencial estándar del cambio 2 más a cambio 0. Y paso para la derecha, lo que sería 0,059 sobre 2 por el logaritmo de la concentración de plata al cuadrado. En ese caso, el potencial de cambio 2 más, el potencial estándar del cambio 2 más al cambio 0 pasaría restando, mientras que el otro pasaría restando también, pero que pase restando, como 0,059 dividido 2 y el logaritmo es algo común, entonces lo que ocurriría es que la plata al cuadrado pasaría dividiendo al cambio 2 más. Y esta ecuación equilibrada quedaría de esta manera. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? Sí, Bien. Fíjense que lo que nos quedó, donde la concentración de cambio 2 más sobre la concentración de plata 2 más al cuadrado no es otra cosa que la constante de equilibrio de la reacción. Entonces, si despejo, me quedaría que la constante de equilibrio estaría expresada en función de los potenciales estándares de reducción y el número de electrones implicados en la reacción. Entonces, si le doy valores, me quedaría que la constante de equilibrio no es otra cosa que, salió mal escrita, esperen que yo lo había arreglado, pero se ve que no anduvo, 5,15 por 10 elevado a la 40. Fíjense que la constante de equilibrio toma un valor muy grande, ¿sí? Esto lo corregí ayer, pero no sé por qué el programa no lo guardó. Entonces, acá podemos ver cuál es la relación que existe entre los potenciales estándares y la constante de equilibrio de la reacción. ¿Sí? ¿Se entendió? Hay varios problemas en la guía que piden calcular la constante de equilibrio. Después podemos practicar alguno más como para tenerlo como referencia. Bien, otro ejemplo. No me acuerdo, ¿vos te acordás qué número de problema es este, Juan?
calcular el valor numérico de la constante de equilibrio para la reacción entre el hierro más 2 más el yodo para generar hierro más 3 más 2 ioduros. Bueno, este es un El problema de la 6. guía. El Es el 6. problema 6. Exacto. Este es el problema 6 de la guía. Nos dice calcular la constante de equilibrio para la reacción y nos da como dato los potenciales estándares, que son lo que sabemos que necesitamos. ¿Tá? Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Planteo la constante de equilibrio de esa reacción. Ya está equilibrada, así que me quedaría hierro más 3 al cuadrado por ioduro al cuadrado dividido yodo 2, ¿sí? Multiplicado por la concentración de hierro más 2 al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo resolvemos? Planteamos las semirreacciones y las ecuaciones de Nernst. Fíjense, para la ecuación, todas las ecuaciones de reducción, para el yodo 2 a 2 ioduro, para el hierro 3 a hierro 2, las ecuaciones de Nernst. En el caso del hierro 3, fíjense que como hay un solo electrón implicado, lo que hacemos es multiplicamos y dividimos por 2. Entonces, de nuevo, me queda el 0,059 dividido 2, compenso los electrones de las dos semirreacciones, y a su vez elevo al cuadrado las concentraciones de las especies hierro 3 y hierro 2. Andrés, una pregunta. ¿Eso Sí. sería como multiplicar directamente la segunda mi reacción por 2 y volver a reescribir esa ecuación de Nernst con esos nuevos valores? No necesariamente. Vos fíjate que esta corrección matemática es, en la ecuación de Nernst, lo que hago es multiplico y divido por 2 el segundo término. Al multiplicar y por dividir por 2 es lo mismo que no multiplicar y dividir por nada, porque se simplificarían y no generarían ningún cambio numérico en esa ecuación. Pero después, cuando lo escribo bien, me quedarían los electrones pasarían a tomar el valor de 2 y las especies en el logaritmo serían elevados a ese coeficiente. No sé si contesté lo que me dijiste, no sé si era lo que me estabas preguntando. Sí, entiendo cómo se hace eso, pero lo que yo decía es, antes, viste que nosotros para sumar las dos hemirreacciones, multiplicábamos, por ejemplo, en este caso, la de abajo por 2, para que nos quede la misma cantidad de electrones y ahí sumarlas. Entonces Sí, te quedan 2 hierros más 3 y 2 más 2. Entonces te termina exactamente, quedando sí. la misma ecuación. Sirve para compensar también esa diferencia entre el número de electrones. Justamente es lo que estamos tratando de hacer, compensar la diferencia en el número de electrones. Lo que pasa es que de otra manera no lo podríamos hacer, porque si no, al meterle un número ahí que no sea de la manera que lo estamos haciendo, sería erróneo, porque si no estaríamos incorporando un valor solo, cambiaría el valor matemáticamente. ¿Está bien? Sí, está bien, Entonces, gracias. ¿cómo seguimos? Dijimos que en el equilibrio la FEM es igual a 0, entonces no nos queda otra que yo no sé qué valor toma cada uno de los potenciales de las semipilas. No es 0. Cada semipila tiene un valor definido de potencial. Pero no importa, lo que sabemos es que ese potencial igualado es 0, o por ahí si yo tuviera las concentraciones de un lado, podría calcular el potencial de esa semipila y después con ese potencial calcular el de la otra. Pero no es lo que nos están pidiendo ahora. Nos piden despejar la K de equilibrio, calcular la K de equilibrio. Entonces, sabemos que la FEM es 0, igualamos los potenciales y de ahí despejo la K de equilibrio. Fíjense, acá se igualaron las dos ecuaciones, simplemente copié y pegué esas dos ecuaciones y puse un signo igual en el medio. Ahora, para escribir la constante de equilibrio, lo que tendría que hacer es pasar el potencial estándar del hierro más 3 al segundo término y pasar el 0,059 sobre 2 por el logaritmo de iodo 2 sobre ioduro al primer término. Entonces, de esa manera, el ioduro al cuadrado pasa multiplicando, el iodo 2 pasa dividiendo, y cuando lo escribimos nos queda que expresado en función de la K de equilibrio. Y ahí podemos hacer el cálculo de la constante de equilibrio, que es de 1,08 por 10 a la menos 8. ¿Está bien? ¿Está bien este valor, Juan? La realidad es que los iones férricos oxidan a los ioduros. No está mal.
No, no está mal. Y lo que estoy viendo es que los Sí. potenciales estándares de reducción son bastante próximos entre sí. Sí, Entonces es lógico que la constante de equilibrio no sea demasiado grande. Cuanto más separados estén los potenciales de reducción, mayor va a ser la tendencia a que se genere esa reacción. En este caso, como los potenciales están muy próximos, entonces es probable que la constante de equilibrio, esa reacción no va a ser muy favorable, que digamos. Al contrario, ¿sí? Va a estar muy poco desplazada. por eso en Folger cuando se hacían ioduros, primero se arreglaba la plata y después el indicador, el Claro. sulfato férrico amónico. Mm. ¿Entendieron, chicos? Sí, se entendió, profe. Bueno, acá En la tenemos guía dice 1,47 por 10 a la menos 8, pero debe ser por decimales. sí, calculo. alguna diferencia de decimales, pero lo importante es el exponente, ¿sí? Porque acuérdense que la reacción anterior nos dio el orden de 10 a la 40 o algo así era, ¿no? Y acá estamos teniendo un exponente negativo. Entonces, esta reacción es muy poco favorable comparada con la anterior que habíamos visto en el ejemplo de antes. ¿Mm? Bien, ¿se entendió? Seguimos ahora con otro ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo redox pH. Y acá este es interesante que lo vean porque tiene que ver con algo que ustedes mismos mencionaron hoy. Y tiene que ver con cómo varía el potencial redox del permanganato en función del pH. Eso lo vamos a completar en la clase que viene. Porque lo que ustedes dijeron es que a pH muy ácido ocurre esto que está planteado acá, donde el permanganato, ¿sí? El permanganato pasa a manganeso 2+, se reduce a manganeso 2+. Porque, como dijimos al inicio de la clase, el permanganato es un oxidante fuerte. Pero si el pH es un poco más alto, el permanganato va a quedar como dióxido de manganeso o puede quedar también como manganato, ¿sí? Si el pH es más elevado todavía. Pero bueno, ahí el problema está en que hay zonas donde se pueden producir más de una especie de manganeso, entonces la estequiometría no deja de ser conocida porque no sé cuánto se genera de una y cuánto se genera de la otra, y eso sería un error si no trabajara a un pH lo suficientemente ácido. Pero, a pesar de eso, este problema lo que nos pide es que encontremos la variación del potencial de la reacción del permanganato cuando la acidez pasa de pH 0 a pH 2. A estos valores todavía se sigue dando únicamente el equilibrio de permanganato a manganeso 2+. Si el pH fuera un poco más alto, también se comenzaría a generar dióxido de manganeso. Hasta el pH 2, la cantidad de dióxido de manganeso todavía es despreciable. Y nos dan el potencial estándar de reducción del permanganato a manganeso 2+, que es 1,51, como dijimos, uno de los más altos que podemos observar en la tabla. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Sí? ¿Entendieron lo que pide el enunciado? Que calculemos cuánto varía el potencial de la reacción cuando el pH pasa de 0 a 2. ¿Está bien? Primero planteamos la ecuación de Nernst. Y acá lo que tiene de interesante esta ecuación de Nernst, fíjense, ¿no hay algo nuevo que ustedes hasta ahora no habían visto? ¿La ecuación está solo expresada en función de las especies que se oxidan y se reducen o hay algo más? Están los protones. Están los protones. Como nosotros sabemos, el potencial de reducción necesita de esos protones, porque esa reacción para generarse necesita la presencia de protones en el medio. Entonces, si esos protones están en la reacción de reducción, entonces hay que incluirlos en la ecuación de Nernst, como está ahí. Entonces ponemos que tenemos protones, tenemos electrones que son 5, ¿sí? 5 moles de electrones, entonces 0,059 dividido 5 por el logaritmo de la concentración de permanganato por protones, y aparte los protones va elevado a la octava, que es el coeficiente estequiométrico, y dividido manganeso 2+. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo seguimos? Bueno, como eso es obvio, y si consideramos condiciones estándares, porque acá en realidad no nos da ni concentración de permanganato ni concentración de manganeso 2+. Entonces lo que podemos hacer
es trabajar en condiciones estándares, considerar que tanto la actividad del permanganato como la del manganeso 2+, es de 1 molar. ¿Está bien? Entonces, cuando reemplazo, toda la ecuación me quedará en función de la concentración de protones. ¿Sí? Protones a la octava. Ahora, pH 0, concentración de protones es igual a 1. a 1 molar. Entonces, en la ecuación de Nernst, a pH 0 nos quedaría que el valor del potencial es de 1,51. Ahora, a pH 2, la concentración de protones es igual a ¿cuánto? ¿10 a la menos 2? 10 a la menos 2. Reemplazo, me queda 10 a la menos 2 a la octava, y por lo tanto el potencial queda 1,318. Fíjense que está bien, el permanganato es un oxidante fuerte, pero es más oxidante a pH 0 que a pH 2, porque a pH 2 el potencial de reducción del permanganato es más chiquito que a pH 0, porque la concentración de protones es menor, ¿sí? Y por eso la concentración de protones influye en el potencial de reducción del permanganato. Si nosotros calculamos el delta E, esto no es una FEM, porque esto no es una pila, sino que estoy sacando la variación del potencial. Entonces lo podemos expresar como el delta del potencial, nos va a dar 0,192. Pero algo que es más importante que ustedes tengan en cuenta es cómo varía el potencial del permanganato con el pH. Entonces podríamos graficar potencial en función del pH y lo que vamos a tener es una recta con pendiente negativa, donde la ordenada del origen sería el potencial al pH 0, que es 1,51, mientras que el otro extremo de la curva sería el potencial al pH 2, que es 1,32. Entonces podemos ver que la recta tiene una pendiente negativa, a donde la pendiente es menos 0,192 volts. Bueno, no sería exactamente eso, sería eso dividido 2. ¿Mm? Pero acá ya se puede explicar la dependencia del pH del permanganato a manganeso 2+, ¿sí? Sin tener en cuenta las demás especies que se forman a pH más elevados. ¿Mm? Ahora, vamos a hacer otro, un equilibrio precipitación ácido-base. ¿Están bien? ¿Están cansados? ¿Qué onda? Porque nos queda un rato todavía. ¿Están disponibles o ya se perdieron todos? No, está bien, profe, creo. ¿También? ¿El resto qué dice? Sí, sí. ¿Seguimos? Bueno, Acá estamos. ¿están pero presentes o solo están ahí? Bien, vamos a hacer el problema 10 de la guía, si les parece. Creo que es el último. Después ya hacemos lo que ustedes quieran. En el problema 10 de la guía es un ejemplo de equilibrio redox, precipitación y ácido base. Estamos mezclando 3 equilibrios, redox, precipitación y ácido base. Fíjense, el problema dice que se tiene un electrodo de platino sumergido en una solución 0,1 molar de hierro más 3 y 10 a la menos 2 molar de hierro más 2. Entonces, tenemos una semipila, hierro 3, hierro 2. ¿Ah? Vamos a ver la parte A. Dice, ¿qué potenciales tendrá la semipila, hierro 3, hierro 2, a pH 1, 5 y 8? Y vamos a tratar de resolver primero esa parte. ¿Por qué nos dice a 3 pH distintos que va a cambiar el potencial de la semipila? ¿Qué les parece? ¿Qué equilibrio hay metido ahí en el medio entre hierro 3 y el hierro 2 que puede afectar al potencial? ¿El del medio? ¿El del agua? El del agua, ¿qué quiere decir? A ver. Una hidrólisis. Una hidrólisis, sí. Y bueno, ¿qué quiere decir? El hierro 3 y el hierro 2 son 2 cationes. Se dice que los cationes son ácidos. Lo que quiere decir es que si tengo un catión ácido, para mantenerlo en solución acuosa, necesito que el pH sea ácido, porque si no, precipitan. ¿Y cómo que van a precipitar? Como hidróxido. Como hidróxidos, ¿sí? Y por eso es que me dan los datos del KPS del hidróxido férrico y del hidróxido ferroso. Entonces, fíjense, pero los KPS son bastante distintos. Fíjense que el KPS, el hidróxido férrico, es 10 a la menos 38,
y el hidróxido ferroso es 10 a la menos 14. Si bien no los puedo comparar directamente, el hidróxido ferroso es mucho más insoluble que el hidróxido férrico. Entonces, eso significa que como el hierro más 3 es más ácido que el hierro más 2, entonces es probable que precipite hidróxido férrico a un pH más bajo que el hidróxido ferroso. ¿Está bien? Y eso es lo que vamos a tratar de explicar mediante ecuaciones y cálculos. Primero, ¿cómo resuelvo? Planteo el equilibrio redox. Es simple, hierro 3 más un electrón y hierro 2. El potencial estándar es 0,78, eso ya es dato. Y la reacción de Nernst sería la que tengo acá. 0,059 sobre 1, logaritmo de hierro 3 sobre hierro 2, es fácil. Hasta acá ningún problema. Lo que dijimos es que tanto el hierro 3 como el hierro 2 pueden llegar a precipitar. Entonces, la concentración de los cationes hierro 3 y hierro 2 en la ecuación de Nernst va a depender del pH porque va a estar limitada por el momento en que se empiecen a formar los hidróxidos. Entonces, fíjense, el hierro más 3 puede reaccionar con 3 oxidrilos para dar hidróxido férrico. Y el KPS es el que dijimos hoy. ¿A qué pH va a empezar a precipitar el hidróxido férrico? Y bueno, eso lo podemos despejar del KPS. Sería oxidrilos es igual a raíz cúbica del KPS del hidróxido férrico dividido la concentración de hierro que tengo yo. Como la concentración de hierro es dato, es 0,1 molar, entonces si reemplazo en esta ecuación me queda que a partir de una concentración de oxidrilos de 4,64 por 10 a la menos 13, comienza a precipitar el hidróxido férrico. Es decir, si llevo eso a valor de pH, precipita a valor de 1,67. Fíjense, es muy insoluble el hidróxido férrico. A pH muy ácido empieza a precipitar, porque la concentración es muy alta. Ahora vamos a calcular lo mismo, pero para el hidróxido ferroso. ¿A qué valor de pH el hidróxido ferroso comenzaría a precipitar? Como dijimos, es más soluble, pero hago la misma cuenta, despejo oxidrilos del KPS del hidróxido ferroso, hierro más 2 es 10 a la menos 2, es 10 veces más chiquito que hierro más 3, y despejo oxidrilo me da 10 a la menos 6, y el pH que empieza a precipitar el hidróxido ferroso es de 8. ¿Está bien? Entonces, tenemos 3 zonas. 3, no 5. 3 zonas. Primero, a pH menor de 1,67, la ecuación de Nernst va a ser como está expresada ahí. Porque la concentración de hierro de 3 y hierro 2 no va a depender del pH. Porque ahí ninguno va a precipitar como hidróxido. Cuando el pH supera 1,67, entonces el hierro 2 quedará en solución, pero el hierro más 3 ya va a estar precipitando como hidróxido férrico. Entonces la concentración de hierro más 3 libre dependerá de la solubilidad del hidróxido férrico. ¿Está bien? Mientras que a pH 8 no solo precipitará el hidróxido férrico, sino que también va a precipitar el hidróxido ferroso. Y eso es lo que vamos a tener que tener en cuenta cuando hagamos los cálculos. Bien. Lo que acabo de decir es lo que tenemos escrito acá. Ahora, vamos primero con la primera zona. pH 1,67, la ecuación de Nernst queda tal cual estaba escrita. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa para pH entre 1,67 y 8? Es decir, en la zona donde solo precipita el hidróxido férrico. ¿Sí? Escribo la ecuación de precipitación del hidróxido férrico y cuando planteo la ecuación de Nernst, reemplazo a donde dice hierro más 3, en lugar de escribir hierro más 3, escribo KPS sobre oxidrilos al cubo. ¿Está bien? Lo pongo en función del KPS. Ahora, lo que podemos ver es que, fíjense que acá lo que hicimos simplemente fue cambiar oxidrilos por el equivalente en protones. ¿Sí? Entonces puse K-water sobre protones al cubo. En vez de poner oxidrilo al cubo, puse K-water sobre protones al cubo. Todo para expresarlo en función del pH y no que nos quede en función de oxidrilo, porque los límites que nos estamos poniendo están expresados en pH. Ahora, fíjense que en este último término tengo KPS, que es una constante, K-water, que es una constante, y hierro más 2, que es conocida porque era dato.
Entonces puedo separar eso y dejar protones en función del pH. Entonces, si lo anoto de esa manera, lo que me queda sería que el potencial de hierro 3 a hierro 2 es el potencial estándar más 0,059 sobre 1 por el logaritmo del KPS del hidróxido férrico dividido la concentración de hierro más 2 por Kwater al cubo. Todo esto multiplicado por menos 0,059 sobre 1 de nuevo, más 3 veces el pH. Acuérdense que el exponente del 3, que está elevado los protones al cubo, lo bajo para el logaritmo y me queda que menos logaritmo de la concentración de protones es el pH. Entonces, esta sería de nuevo la ecuación de una recta, a donde la ordenada al origen es el E0 del hierro, 0,059 logaritmo de KPS sobre hierro 2 más y Kwater al cubo. La pendiente sería 0,059 y es una recta con pendiente negativa. ¿Está bien? Ahora, si busco expresar la última parte, a donde no solo está precipitando el hidróxido férrico, sino que también está precipitando el hidróxido ferroso, hago lo mismo. Planteo los dos KPS, el hidróxido férrico y el hidróxido ferroso, y cuando reemplazo me quedaría, a donde tenía hierro más 3, pongo KPS del hidróxido férrico sobre oxidrilos al cubo. Y donde tenía hierro más 2, pongo KPS del hidróxido ferroso sobre oxidrilos al cuadrado. Fíjense cómo queda, oxidrilos al cuadrado queda multiplicando, oxidrilos al cubo queda dividiendo, simplifico, me quedan los dos KPS y todo en función de oxidrilos dividiendo. ¿Está bien? De nuevo, lo que hago es lo mismo, reordeno, paso expreso oxidrilos como protones, me queda Kwater sobre protones, y después paso los KPS, separo los KPS y el Kwater, las constantes, ¿sí?, de los protones, de manera que la ecuación me quedaría como el potencial estándar del hierro 3 a hierro 2, más 0,059 sobre 1, logaritmo de los KPS, KPS hidróxido férrico sobre el KPS hidróxido ferroso, multiplicado por Kwater, menos 0,059 por pH. Entonces, de nuevo, una recta a donde, fíjense, tengo una recta donde esta sería la ordenada del origen, la pendiente negativa, y este es el valor de la pendiente. ¿Sí? Como van a ver ahora, si hacemos un gráfico, el gráfico que dibujamos tendría esta forma. ¿Se entiende este gráfico? La primera región acuérdense, hasta 1,67 y después hasta 8. La primera región, hasta 1,67, el gráfico es una línea recta a donde la pendiente es igual a 0, porque la concentración de hierro más el potencial es independiente del pH. Desde 1,67, donde empieza a precipitar el hidróxido férrico, tenemos una línea con pendiente negativa a donde la pendiente era 0,059. Y desde 8, ahí están precipitando los dos, y la pendiente se hace un poquitito más chica y toma un valor, como dijimos, de 0,059 es la última. La anterior era menos de 0,177. Confundí el valor, pero no importa. Después se fijan en las ecuaciones y ahí lo van a poder ver claramente. ¿Se entiende este gráfico? Sí, se entiende. ¿Seguro? ¿El resto qué dice? Sí, sí, se entendió. Sí. Buenísimo. Miren que lo solemos tomar en los finales. Es fácil igual, pero es bastante común que aparezca en los finales como ejemplo de redox pH precipitación. Bien. Esta es la resolución gráfica y esta es la resolución numérica. ¿Está?
Pero la pregunta era, ¿qué potenciales tendría la semipila a pH 1, 5 y 8? Y bueno, ¿ustedes qué opinan? A pH 1, ¿el potencial cuál va a ser? ¿En qué zona estoy? Cuando es independiente del pH. Donde el pH es independiente. Entonces ahí el valor es fijo. A pH 5 lo tengo que calcular. Pero bueno, a pH 5 lo puedo buscar acá gráficamente. Esta resolución gráfica puedo ir y decir 0,255. O si no, voy a la ecuación a donde se contempla la precipitación del férrico únicamente y reemplazo protones por 10 a la menos 5. Y con pH 8 pasa lo mismo. A pH 8, y justo estoy en el límite donde comienza a precipitar el hidróxido ferroso, así que se supone que las dos ecuaciones me deberían dar el mismo valor, y el potencial es de menos 0,292. ¿tá? Y ahí tenemos resuelta la parte A del problema. Bien, y hay una parte B, porque la parte B nos decía, si la hemipila anterior se conecta mediante un puente salino, un electrodo de plata, cloruro de plata, en cloruro de potasio 1 molar, ¿a qué pH debe llevarse la solución hierro 3, hierro 2 para que no circule corriente en la pila? ¿Lo pudieron leer bien? ¿Se entendió lo que se pregunta? Nos está diciendo que no circule corriente en la pila. Para que no circule corriente en la pila, los potenciales de las dos semipilas tienen que ser iguales. ¿Sí? Que es lo que pasa en el equilibrio. Si las dos semipilas tienen el mismo potencial, ahí no va a circular corriente. Entonces, nosotros sabemos que el potencial del hierro 3, hierro 2 va a cambiar con el pH. Pero para saber a qué pH tenemos que llevar la semipila, tenemos que ver cuál es el potencial de la semipila de la plata. ¿Sí? Entonces decimos que la plata más pasa a plata 0, el potencial estándar es 0,80. Aparte hay cloruro de plata, que el cloruro de plata me va a restringir la concentración de plata más. Entonces, vamos a depender del KPS, planteamos la semipila, la ecuación de Nernst para esta semipila, y me queda 0,059 sobre 1 por el logaritmo del KPS del cloruro de plata sobre la concentración de cloruro. Y acá cloruro es 1 molar, porque es dato, porque es una concentración grande, entonces la concentración, la solubilidad del cloruro de plata va a ser muy chiquita respecto de la concentración de cloruro. Entonces, fíjense, son todos datos y los tenemos a todos. El potencial estándar de la plata está como dato, KPS del cloruro de plata está como dato, la concentración de cloruro dijimos que era 1 molar, entonces el potencial de plata cloruro de plata más plata 0 es 0,21 volts. Y bueno, entonces lo que tengo que hacer es buscar a qué pH el potencial de esta semipila es 0,21. ¿sí? Fíjense, más o menos el 0,21 está cerca de pH 6, ¿no? Ahora, no, cerca de pH 6 no, un poquitito más en 5 con algo. Pero bueno, vamos a ver. Acá está resuelto. Fíjense, lo que hacemos es, consideramos que el potencial de la plata es independiente del pH. Entonces trazamos una línea recta con pendiente 0 a lo largo del valor del potencial de la plata, del 0,21. Y donde se cruzan el potencial de la plata con el potencial del hierro, es donde se igualan los potenciales. ¿Está bien? Entonces, cuando se igualan los potenciales no circula más corriente y el lo puedo resolver gráficamente buscando ahí, pero siempre el número va a ser mejor si lo grafico numéricamente. Uso la ecuación a donde solo precipita hierro 3 y lo que hago es despejar, y bueno, igualo a 0,21 obviamente, despejo el pH y me da que el pH al que se cruzan es de 5,22. ¿Está bien? Y a ese sería el potencial al que hay que llevar la semipila de hierro para que no circule corriente. ¿Se entendió? Sí, se entiende. ¿Tienen resto como para hacer un último ejemplo? Que también es otro problema de la guía. Es más, es re largo. ¿Qué les parece? ¿Vos qué opinas, Juan? Lo que opino es que ya tienen un buen fundamento teórico y ejemplos. Tendrían que empezar a hacer problemas solos.
Yo creo que sí. A ver si Sí, les sale y nos sería consultan. Por de ejemplo, la podrían I. empezar, no sé, con el 1, a ver qué les parece. Está bien. Yo para no quitarte no quitarte tiempo en la próxima clase teórica, para que ya podamos ir a volumetría redox, lo que voy a hacer es, este problema está explicado en esta diapositiva. Se los paso muy rápidamente, después ustedes lo interpretan y si no lo llegan a entender, me lo preguntan, ¿sí? Pero ya no retomaríamos con este tema en la próxima clase teórica, si ustedes están de acuerdo, ¿sí? Es muy parecido a lo que habíamos hablado. Fíjense, ¿qué opina Juan? Sí, igual tienen el viernes para consultar cualquier cosa, no se quedarán hasta el Sí. viernes. Sí, pero yo para que no nos quedemos y que esto no retrase la clase que venga. Dale, dale, me parece perfecto. Entonces, fíjense, acá hay un último problema donde hay una pila de plata metálica, plata, catión plata, en medio ácido, y hay hierro 3, hierro 2 en un electrodo de platino. Y lo que nos dicen es que al electrodo al compartimiento de la derecha, es decir, al hierro, se le agrega amoníaco hasta pH 6. ¿Sí? Entonces nos preguntan, ¿cuántos moles de ioduro de sodio se deberán agregar al compartimiento de la izquierda para que no circule corriente si el volumen del compartimiento es 100 mililitros? Entonces, el ejemplo es muy parecido al que teníamos antes, porque con la parte de la derecha tenemos hierro 3, hierro 2 a pH 6. A ese pH sabemos que está precipitando el hierro 3 y el hierro 2 todavía no. ¿Sí? Entonces, esa es la ecuación que vamos a tener que utilizar para considerar el potencial de esa semipila. Lo que cambia es que acá tenemos un equilibrio de precipitación porque a la plata más le van a agregar ioduro para que se forme ioduro de plata, que es muy poco soluble, y que la concentración de plata más dependa del KPS, el ioduro de plata. ¿Está bien? Entonces, tenemos que no tiene que circular corriente, el concepto es el mismo que hoy, se igualan los potenciales. Entonces, tenemos acá los dos compartimentos, a la izquierda está el de la plata, a la derecha está el del hierro. Después planteamos las semipilas de cada uno. El de hierro lo planteamos rápido porque ya lo habíamos visto hace un ratito, solo está presionado hidróxido férrico. Y acá tenemos el de la plata. ¿Sí? El potencial de la plata es fácil, pero después, si consideramos el ioduro de plata, ¿sí? Ahí vamos a incluir el KPS sobre la concentración de ioduro. Es interesante lo que sigue, porque si yo grafico el potencial del electrodo de la semipila de la plata en función de la concentración de ioduro, tenemos este gráfico que vemos acá, donde en realidad lo estoy planteando en función del menos logaritmo de la concentración de ioduro. Así que fíjense que las concentraciones más chiquitas son las de la derecha, no las de la izquierda. Cuando la concentración de ioduro, ¿sí?, es muy chiquita, entonces solo va a depender de la plata, pero a medida que la concentración de ioduro aumenta, el potencial se va a ir reduciendo, porque va a ir haciéndose cada vez más chiquita la concentración de plata disponible que provenga del KPS. Y la relación entre el potencial y la concentración de ioduro es la que pueden ver ustedes ahí. ¿Está bien? Ese gráfico traten de interpretarlo y si no, cualquier cosa después nos los preguntan. Pero este grafiquito también solemos preguntarlo en el final. Entonces tienen que entender de qué se trata y cómo se puede explicar. No me importa que me digan los valores de memoria, pero sí que sepan cómo va a cambiar el valor del potencial de la semipila de plata a medida que aumenta la concentración de ioduro. Y que también sepan escribir esta ecuación que está acá. Y después, para resolverlo, lo que hay que hacer es llevar a pH 6. Igualar los potenciales. ¿Sí? Y de ahí calculan los moles de ioduro. Se los dejo para que lo vean ustedes, porque total está todo explicado en las diapositivas. Después, cuanto mucho, nos lo preguntan y ya está. ¿Les parece? Bien, con esto terminaría la teórica de equilibrio redox.
¿Están ahí o los maté con todo lo que puse en la clase? Con todo lo que incluí en la clase. Una pregunta, ¿hasta qué ejercicios se pueden hacer de la guía? De la guía de equilibrios redox, todos. Sí. Ah, Todos. Sí, sí. Con lo que vimos de equilibrio redox se pueden resolver todos los problemas. Y fíjense que hoy vimos muchísimo, durante la clase hicimos un montón de ejemplos. Y la mayoría de los ejemplos son problemas que están en la guía. Así que bueno, les puede dar una pauta de cómo tienen el mecanismo de resolución que van a tener. No sé, Juan, ¿qué propones vos hacer? Ya estamos medio en el horno, pues ya Ya son está, casi son las las 5. Sí. Así Andrés, que ¿puedo hacer una pregunta? sí, cómo no. El ejercicio 2 de la guía de equilibrio de complejos, ¿está bien el Sí. resultado de la guía? Juan, ¿vos lo tenés presente a ese? Sí, ya te digo. El ejercicio, 2 de la guía 8. bien. Espera que está abriendo. El ejercicio 2 de la guía 8 lo hicimos el otro día y nos dio 5,87 gramos, Ah, perfecto. que Muchas no gracias. coincide con el resultado ahí. Bárbaro. Listo. Gracias. Y también cambiamos el ejercicio 6. Y la respuesta debería ser 0,060 gramos. Perfecto. Gracias. Bueno, chicos, si no tienen alguna otra duda, si están de acuerdo, nos despedimos por hoy. Recuerden que el lunes es feriado, así que el lunes no hay clases. Recién retomaríamos el miércoles. El miércoles sería la última clase, que es la de volumetría redox. ¿Está bien? Y igualmente el viernes tienen clase de consulta. Si quieren, ¿a qué hora es, Juan? 1:30. A la 1:30. Empezamos. ¿Sí? Así que, bueno, si están de acuerdo, nos despedimos. Dale, profe, nos vemos. Hasta luego. Chao, hasta luego.